continuamos con Yul Yabur. Te preguntaba, Yul, antes de ir a algunos comentarios, en lo que ha dicho el presidente de Colombia, que los problemas de Venezuela no son traídos de Colombia. Mira, nosotros tenemos una frontera de 2.212 kilómetros. Quizá la frontera una de las más activas en nuestro continente. Y donde tuve familia venezolano-colombianas en esa frontera, primos que son colombianos con venezolanos. Y por supuesto, siempre, tú sabes muy bien que ha habido una integración en las actividades políticas. Eso ha sido así, pues en las dictaduras venezolanas era como un refugio para los luchadores sociales en la época de Pérez Jiménez, en todo lo que significó la Cuarta República, la persecución que hubo contra dirigentes obreros, políticos. Bueno, era como allí un espacio que permitía que pudiese haber allí una zona de desagüe, llamémoslo así. Pero ahora bien, este tema de la incursión del paramilitarismo, por supuesto, se ha dado con gran fuerza contra Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana. ¿Y por qué se da con gran fuerza? Porque, bueno, esos intereses que hoy representa la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano que representaba Chávez en su momento, indudablemente que representaban una amenaza para la hegemonía de la concepción panamericanista y para la hegemonía de las grandes burguesías colombo-venezolanas, donde hay muchos negocios, donde hay grandes negocios, y que por supuesto ellos, para defender esos negocios, para defender el control sobre las tierras, crearon el paramilitarismo en los años 50, 60, 70 en Colombia, para luchar contra los campesinos, y por supuesto en Venezuela se da con gran fuerza después de la llegada de Hugo Chávez. Se da con gran fuerza porque el movimiento antiimperialista en Venezuela fue cobrando fuerza después de la llegada de Hugo Chávez. Ese movimiento antiimperialista, democrático, popular, que representa intereses contrarios a la concepción panamericanista del imperialismo norteamericano, indudablemente que ha venido cobrando fuerza, y en ese sentido, ese instrumento del paramilitarismo en Venezuela, y hay que verlo así, Vladimir, puede ser lo que representa el Estado Islámico en los países árabes. Aquí Puede hay ser. comentario. Néstor Alfonso dice, si apareció la gasolina no queda duda de la incapacidad o negligencia de la Guardia Nacional para cuidar la frontera. Bueno, nosotros no hemos dicho nunca ni hemos negado que algunos elementos de las Fuerzas Armadas pudiesen estar involucrados, o seguramente, pudiesen no seguramente, Bueno, pues están se ha pasado involucrados, gasolina, yo claro, no por sé. eso seguramente están involucrados. Algo ha Estos fallado asuntos, allí pero en esa no el ha sido control, la ¿no? política del Estado, esa no ha sido la política. Ahora, ¿qué Por garantías hay de supuesto, que el eso no va a gobierno, seguir? distinto, fíjate, ve la diferencia, cuando emana una resolución como la resolución esta número 8 del gobierno colombiano, que sí es una resolución que te legaliza, un tipo de cambio según intereses y según conveniencia de particulares sin la intervención del Banco Central de Colombia, cuando salen resoluciones que permiten a través del pago de impuestos legalizar el contrabando de extracción. Ve tú la diferencia a cuando en Venezuela existe un gobierno que está atacando eso indistintamente de elementos, indudablemente de estructuras de gobierno que pudieran estar allí, pero no es la política del gobierno, no es una política oficial. Ahí está la diferencia. Otros mensajes por aquí. Qué raro, para todos ellos esto es normal y el pueblo dando trastazos para conseguir la cesta básica y medicamentos. Aquí dice, el cambio en Cúcuta es lo que nos imponen en Venezuela con la subasta de dólares. El mercado fija el precio diario del mercado. ¿Cómo es? Sí, eso es cierto. Nosotros no estamos diciendo que todo es normal. Aquí hay complejidades que nosotros hemos dicho, incluso desde el Partido Comunista de Venezuela, hemos planteado la necesidad de ir fortaleciendo las juntas populares de abastecimiento con participación popular. Hemos dicho que esta situación está generada principalmente por toda una política internacional que se desarrolla contra el gobierno venezolano, pero también por elementos internos que indudablemente hoy hay que derrotar con políticas oportunas, acertadas desde el gobierno nacional. Nosotros lo hemos dicho, no estamos diciendo que aquí todo está normal, y cuando se decreta un estado de excepción no es porque todo esté normal, es porque realmente existe una situación donde hay un incremento
de esos hechos delictuosos, donde hay un incremento de la participación de grupos armados en esa frontera que vienen actuando con el narcotráfico, que vienen actuando con desplazamientos de sectores completos. Hay desplazamientos de sectores completos que fueron denunciados en el estado Táchira, que son denunciados en otro lado, Vladimir. Y hay que revisar si esa política de excepción no se debe extender a otros estados. ¿Van a continuar las deportaciones de colombianos? Como el Zulia, como Apure. Hay que revisar eso también. La gente en el Zulia y en Apure, a nosotros nos han llegado expresiones de movimientos populares, del movimiento social allí planteando la necesidad de que ese estado de excepción que se aplicó en Táchira también se aplique en otros estados. ¿Van a continuar deportaciones? Ayer, bueno, eso va de acuerdo a la ley y a la Constitución y de acuerdo a lo que se encuentra allí. Ahí se está haciendo ahorita toda una revisión de todo ese sector del territorio nacional. Las deportaciones que ha habido han sido ajustadas a derecho, respetándole el debido proceso, respetándole los derechos humanos a estos compatriotas colombianos que también son víctimas, que han sido desplazadas. 5,5 millones de colombianos hay en nuestro país. Colombia es el segundo país después de Sudán con mayor desplazamiento producto de las guerras. 9 millones de personas han sido desplazadas a lo interno de Colombia, producto de la guerra interna que ha habido, que ha condenado la oligarquía colombiana a ese pueblo, a esa guerra por más de 60 años. Es una realidad. Ayer estábamos viendo pronunciamientos del Partido Comunista Colombiano, de organizaciones como Marcha Patriótica que hacen vida en Colombia, por supuesto responsabilizando al gobierno colombiano de toda esta situación de guerra que se viene dando contra Venezuela, contra la economía venezolana, contra el gobierno venezolano, que tiene que ver con estas leyes de que hemos venido hablando, estos decretos que tienen que ver con toda la estructura financiera, capitalista que se ha venido montando en la frontera para fortalecer el contrabando, para fortalecer, por supuesto, el cambio y debilitar el signo monetario venezolano. ¿Qué se busca con todo esto? Es lo que le plantearon a Chile en 1972, en 1973 para derrocar a Allende, hacer chillar la economía. Y hay todo un plan multifacético contra Venezuela para hacer chillar la economía. ¿Crees que todo esto puede tener una incidencia electoral? Todas las medidas que se están tomando en la frontera pueden ayudar al PSUV a recuperar el terreno perdido. Indudablemente que en la medida que nosotros vayamos mejorando la calidad de vida como lo hemos venido haciendo de los venezolanos y venezolanas, eso indudablemente que va a tener una incidencia electoral. Aquí dice, eso de la frontera es consecuencia de cómo el gobierno ha manejado nuestra economía. ¿Qué opinan de los venezolanos que venden en Colombia? Bueno, hay que revisar toda esa situación, hay que ajustar los controles en torno a todo ese contrabando de extracción que se viene dando y es parte de esa política. Santos tiene un doble discurso, uno para Venezuela y otro para medios internacionales, no se puede creer en ello, dice Marisol Acamonte. ¿Por qué se descubrió tan ahora esto de la frontera que venía pasando? ¿Creen que esto es nuevo? Descubrimos, gracias a Dios, detener el contrabando. Santos es parte de esa oligarquía que ha gobernado en Colombia durante décadas y que es responsable de la guerra que hay en Colombia y por supuesto es responsable de esa exportación del conflicto colombiano no solo a Venezuela, a los países fronterizos como Ecuador. Recordemos lo que ocurre en Ecuador. Santos también es responsable cuando es parte de toda esa oligarquía que ha gobernado en Colombia durante más de 60 años. Aquí me dice Sandro Reinel, a veces hace preguntas necias, ¿no recuerdas ahora cuando la Cuarta violaba los derechos humanos? ¿Usted no sufre de demencia senil, sí o no? Bueno, yo fui presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos en esa época y por supuesto que conozco del caso, pero estamos hablando de la actualidad, mi querido amigo, por eso las preguntas. Bueno, Yul, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias a ti, Vladimir, siempre es un placer, vale. Igualmente, gracias Yul Yabur, dirigente del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a despedirnos, será hasta mañana y los dejo en compañía de Julio César Pineda y su Brújula Internacional.